Bienvenidos a Análisis de Funciones, donde hay funciones y tienes que analizarlas. Empecemos por lo básico. ¿Qué es una función? Una función es una máquina a la que tú le das un número y te devuelve un número. No dos números, no tres números, un número. F de x. Puedo darle 1 y que me devuelva 5. Puedo darle 2 y que me devuelva 0. Puedo darle 3 y que me devuelva 3, y así hasta el infinito. Ahora bien, a lo que a nosotros nos interesa es que podemos coger estos resultados y los podemos poner en un gráfico, tal que así. En un eje tenemos x y en el otro eje tenemos f de x. Eso sí, puede pasar que el número que nos devuelva esta función no tenga sentido, como por ejemplo si es una división entre 0, que no se puede hacer, o que para un área nos dé un número negativo. Esto explica que puedan haber huecos en las funciones, ya sean puntos concretos o tramos enteros, lo cual nos lleva al primer aspecto que hay que analizar en toda función, el dominio. El dominio es básicamente en qué tramos existe la función. Como tienes ojos, no creo que te cueste mucho responder a esa pregunta, pero en un papel en blanco, ¿cómo puedo escribirlo? Para eso tenemos la nomenclatura, o sea, el último punto aburrido antes de pasar a lo interesante. Para escribir tramos, ponemos el primer número y el último número. Fácil, ¿verdad? Sin embargo, puede pasarte esto. Esta función es 1 partido x. Y la función parece que existe para todos los números, ¿verdad? Fíjate en esta parte de aquí. Cuanto más pequeño se hace x, más alto va la función. Por ejemplo, si x es 0,001, f de x es 1000. Pero, ¿qué pasa si x es 0? Muy fácil, no se puede dividir entre 0, así que la función no existe en ese punto y solo en ese punto. Esto lo indicamos con un punto blanco, y pasa más a menudo de lo que parece. Así que para eso inventamos los paréntesis. Cuando una función existe para 2,999999 y así infinitamente, pero no para 3, ponemos paréntesis. Si ese no es el caso, ponemos corchetes. ¿Ves la diferencia? Esta se acerca, pero no existe en el 3, mientras que esta de aquí sí que existe en el 3. Y efectivamente puedes tener un paréntesis y un corchete, no solo dos paréntesis o dos corchetes. Ahora que somos unos maestros de la nomenclatura, volvamos a las funciones. Estábamos con el dominio. ¿En qué tramos existe, por ejemplo, esta función? Pues esta en concreto deja de existir de -1 a 2. Así que ponemos menos infinito, menos 1. Unido a 2, infinito. Espera un segundo, ¿por qué va infinito con paréntesis? Buena pregunta, pues a diferencia de lo que puedan decir otros juguetes espaciales animados, nunca se puede llegar hasta el infinito. Siempre se te puede ocurrir un número más grande. Tú dices un cuatrillón, yo digo un cuatrillón y 1. ¿Y por qué has puesto una U ahí? U de unido, como los Estados Unidos, pero con tramos en vez de estados. Es tramos unidos. Cuando tienes dos tramos y quieres unirlos, pones una U. Si quieres restarlos, pones un menos. Así que también puedo decir que este tramo es menos infinito más infinito menos menos 1, 2. ¡Ey! Vamos cogiendo nivel. Pasemos al recorrido. El recorrido es como el dominio, pero con el eje Y. Si antes estábamos pasando un láser por aquí y diciendo en qué tramos teníamos función, ahora tenemos que pasar el láser por aquí. Bip, bip, hay función de -6 a... ...3 y nada más. Como dice el nombre, se trata de encontrar dónde la función choca con los ejes. En el eje X corta con estos puntos y en el eje Y corta en este otro. Así de fácil. Eso sí, como ahora estamos hablando de puntos, los ponemos con paréntesis,
No tiene nada que ver con la nomenclatura de antes. Los puntos siempre van con paréntesis. Para esto tenemos que decir en qué tramos la función es positiva, es decir, mayor a 0, y en qué tramos es negativa, menor que 0. Esta función, por ejemplo, es positiva de menos 3 a 3 y es negativa de menos infinito a 3 y de 3 a infinito. Un segundo, ¿por qué has puesto los 3 con paréntesis? Acuérdate de lo que he dicho. Estamos viendo en qué tramos f de x es mayor o menor a 0. Cuando la función es exactamente 0, no es ni mayor que 0 ni menor que 0. Así que lo ponemos en paréntesis. Eso es lo que está pasando aquí con estos 3's. Para esto otro tenemos que ver en qué tramos la función crece, en qué tramos la función decrece y en qué tramos la función se mantiene constante, si es que lo hace. Esta función, por ejemplo, decrece desde infinito, crece, se mantiene constante y vuelve a decrecer hasta 8, donde la función se acaba. Estos paréntesis están por el mismo motivo que los de antes. La función en menos 5, por ejemplo, ni está creciendo ni está decreciendo, pero tampoco es constante, porque los puntos de al lado no son iguales. Así que ponemos paréntesis. Aquí sí que ponemos corchetes, pero no porque la función deja de decrecer, sino porque directamente se acaba, exactamente en el 8. Esto se trata de encontrar las cimas, por así decirlo, un punto tal que así. Para los mínimos relativos es lo mismo, pero al revés, buscamos las v's. Por ejemplo, observa esta función. Tenemos 3 máximos y un mínimo. ¿Por qué solo tenemos un mínimo? Porque los puntos blancos no pueden ser mínimos, ya que literalmente no hay función ahí, y una línea así tampoco cuenta. Recuerda, estamos buscando cimas y v's. Si en uno de los lados no hay función, tampoco hay máximo. Ahora dejemos de preocuparnos por las patéticas minicimas lamentables y vayamos a las cosas importantes. Encontrar el punto más alto y el más bajo de la función, con dos normas. No existe el máximo o el mínimo absoluto si es un punto blanco o si se encuentra en infinito. Mira esta función. El punto más alto claramente es el 1, 2, pero está en blanco, así que no hay máximo absoluto. Y para el punto más bajo está en infinito, así que no existe punto más bajo. ¡Qué decepción! Para hablar de continuidad siempre ponemos el mismo ejemplo, una función que podamos dibujar sin levantar el lápiz del papel. Pero el ejemplo da lugar a mucha confusión. Esta función es continua, pero esta otra no. ¿Por qué? Pues porque si el hueco es así de grande, consideramos ambas funciones por separado, continua y continua. Sin embargo, cuando solo falta un punto en concreto, como el hueco es prácticamente invisible, se considera el mismo tramo. Espera, aquí hay un agujero. Discontinua. También puede pasar otra cosa, que la función se teletransporte. Algo así. Aquí hay un punto blanco, así que la función en el -3 no vale 2, sino que vale 0 por el punto negro de abajo. No hay ningún hueco vacío en la función, pero aún así es discontinua, porque no puedes dibujar todo el tramo sin soltar el lápiz del papel. Aquí miramos si la función se repite, es decir, si empieza en un punto, hace un patrón determinado, vuelve al punto inicial y se sigue repitiendo. La función seno de x, por ejemplo, es periódica de menos infinito a más infinito, porque siempre repite este patrón de onda exactamente igual. La función seno de x más x no es periódica, porque aunque hace patrones que se repiten, no vuelve al punto inicial cada vez, sino que va ascendiendo infinitamente. Y la función seno de x por x tampoco es periódica, porque aunque vuelve al punto de inicio, el patrón va haciéndose cada vez más y más empinado.
La tendencia no es más que el valor que tiene la función en infinito, o sea, si la extendiéramos hasta el infinito, ¿hasta dónde llegaríamos? Por ejemplo, esta función crece hasta el infinito, por lo que decimos que tiende a infinito. La palabra tiende solo significa que la función quiere llegar, se acerca mucho, pero nunca alcanza al número al que tiende. Volvamos a la función 1 partido x del principio del vídeo, pero esta vez miremos en el sentido contrario. Si x fuera 1000, 1 partido x sería 0,01. Cuanto más grande es x, más nos acercamos al 0, pero nunca podemos llegar al 0. Así que diríamos que esta función tiende a 0. Y con esto hemos terminado. Espero que este vídeo te haya funcionado, guiño guiño, para aprender el análisis de funciones, y espero que hayas disfrutado todo lo que se puede disfrutar haciendo análisis de funciones. ¡Hasta la próxima!